Cuando se produjo el pavoroso sismo del Japón del año pasado, las víctimas mortales fueron consecuencia del tsunami, que superó todo lo previsto por sus científicos y fuimos testigos por medio de la televisión y las redes sociales del ejemplar comportamiento del pueblo japonés durante y después del sismo. En esos días, el investigador peruano Hernando Tavera le preguntó a un psicólogo japonés por ese comportamiento y la respuesta fue: la cultura japonesa se sustenta en tres pilares: la confianza en sí mismo, la confianza en los demás y la confianza en sus autoridades. ¿Podemos decir lo mismo en cada uno de los casos en nuestro medio? Ante la posibilidad de un gran sismo en la costa peruana, fuimos a conversar con el doctor Hernando Tavera y pongan mucha atención a sus respuestas. Doctor, usted pronosticó el sismo de Pisco del 2007 con una asombrosa precisión. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo llegó a esa conclusión? Bueno, en realidad lo que hicimos es un recuento de los grandes terremotos que han ocurrido en el pasado a lo largo de la costa oeste del Perú. Y la idea de esto es tratar de identificar en qué zonas, en un periodo grande de tiempo, no ocurrió un sismo importante, ¿no? Y esto nos permitió identificar, en cierto modo, de que frente a la localidad o a la ciudad de Pisco, pues existía una zona que nosotros le llamamos un gap sísmico, un silencio sísmico, que podría dar origen a un terremoto de magnitudes bastante considerables. Lo mismo ocurrió en el sentido de que en el sur del Perú, desde la ciudad de Hilo hacia la parte norte de Chile, se encuentran en las mismas condiciones, ¿no? Entonces, simplemente fue coincidencia probablemente de que 2 años antes que se publicó este informe, pues ocurriese el sismo, ¿no? Pero también hay antecedentes de esto. En el caso de Chile, en el año 2009, en el mes de abril, se publicó un trabajo similar diciéndose de que en la zona de Valdivia, Concepción, podría ocurrir un sismo grande. Y al año siguiente ocurrió el sismo, ¿no? En el mundo actualmente muchos grupos de investigación están tratando de identificar qué zonas, ¿no?, dentro del término de gap sísmico o silencio sísmico, qué zonas tienen un poco más de porcentaje de generar un sismo grande. A partir de esas investigaciones, esos estudios, usted ha pronosticado un sismo de gran intensidad en 2 o 3 lugares de la costa peruana. Uno de esos sería un punto cercano a Lima. ¿Cuáles son los otros y qué tan devastador sería ese sismo? Mire, lo que habría que entender es de que para que los sismos de magnitudes 8 puedan retornar en el tiempo, necesitamos aproximadamente un promedio de 100 años, podríamos ponerle como un número. Cuando necesitamos sismos de magnitud 9, necesitamos periodos de retorno entre 200 a 300 años. En el caso de Lima, un sismo de magnitud 9 no ocurre desde el año 1746, o sea que ya pasaron más de 260 años, lo cual reúne todas las condiciones para poder generar un sismo de estas características. Hemos logrado identificar frente a la localidad de Yauca, ¿no?, que no ocurre un sismo desde 1913, pero en este caso estaría generando un sismo de magnitud 7,5 aproximadamente, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, ese es el escenario que tenemos para el Perú. En fechas recientes se han producido varios sismos de un poco más de 4 grados. ¿Tienen eso algo que ver? No, los sismos pequeños, contrario a lo que las personas piensan, ¿no?, que liberan energía, en realidad no tienen ninguna relación en este sentido. Lo que tal vez podríamos decir es de que un sismo de magnitud 5, por ejemplo, la energía que libera es equivalente a la energía que libera una bomba atómica como la de Hiroshima. Si hablo de un sismo de 6, necesitaría tener por lo menos 30 bombas atómicas que liberen la misma cantidad de energía. Si hablo de un sismo de 7, tendría que necesitar 33 por 33 bombas atómicas que liberen esa energía. Y al final llegamos a que un sismo de magnitud 9 necesitaríamos que explosionen 810.000 bombas atómicas para que liberen una energía equivalente a este sismo, ¿no? Entonces, dentro de esta escala, realmente los sismos pequeños son insignificantes, no aportan absolutamente nada en lo que representa los grandes sismos. Si bien usted pronosticó casi con exactitud el epicentro del sismo en Pisco, no dijo cuándo se produciría. ¿Tiene una suposición siquiera remota de cuándo se produciría ese gran sismo que se teme? ¿Podría ser este año? Mire, lamentablemente la sismología y ramas afines no tienen la capacidad todavía de llegar a predecir un terremoto, ¿ya? No es tanto por la capacidad, sino tal vez es porque no se tiene la información necesaria
que nos permite entender a la naturaleza. Lo único que hemos llegado a este momento es a pronosticar. Y cuando hablamos pronosticar, hablamos de lugar, ¿no? Y hablamos de un tamaño probable que podría tener el terremoto. Lamentablemente la fecha es imposible de ponerla. Pero repito que cuanto más tiempo nos alejamos del último gran sismo, es obvio que estamos más cerca del siguiente. Y si el tiempo se sigue incrementando, la energía también se está incrementando. Y es posible que este sismo sea mucho mayor, si no es similar, sería mucho mayor que el anterior, ¿no? Los lugares más o menos, ¿cuáles son? Yauca es uno. Frente a Lima. Frente a Lima, estamos hablando no solamente de la ciudad de Lima, estamos hablando de un área más o menos de 500, 600 kilómetros, o sea, parte del departamento de Ancash, parte del departamento de Ica probablemente, ¿no? Toda esa longitud. En el caso de Yauca, pues es un área de 100 kilómetros, bastante pequeña, y en el caso del sur de Perú estamos hablando desde Hilo hasta Antofagasta, por la parte de Chile, ¿no? En el caso del Perú tenemos la capacidad, ¿no?, de contar con profesionales, de contar con infraestructura de monitoreo, ¿no?, satelital, contamos con toda una infraestructura bastante desarrollada, ¿no? O sea, en pocas palabras hemos llegado a un nivel de poder monitorear de manera bastante eficiente la actividad sísmica que se desarrolla en el país. El problema es ahora que en las sociedades, el nivel cultural de la sociedad, el nivel cultural, de desarrollo cultural de la sociedad no ha crecido al mismo nivel, ¿no? Los terremotos no van a matar a nadie en realidad, simplemente el suelo se sacude y eso es todo. El problema es de que cuando se sacuda se encuentran viviendas mal construidas, se encuentran viviendas antiguas, se encuentran viviendas en suelos inestables, se encuentran viviendas en la ladera de los cerros, a la orilla de los ríos, entonces estas viviendas colapsan y cuando colapsan es donde mueren las personas. Todas estas recomendaciones, todos estos pronósticos suyos, todo este trabajo que se realiza aquí en el Instituto Geofísico del Perú, y no sé si en algunos otros lados, ¿esos resultados a dónde van? ¿A quién se los dan? ¿A quién se los dan para que actúe, para que trabajen, para que se prevea, para que estén en alerta? Mire, años atrás toda esta información tenía que llegar de primera mano al Instituto Nacional de Defensa Civil. Hoy en día, con el auge de las comunicaciones, con Internet, con otros medios de comunicación, el Facebook, el Twitter, realmente ya la información no se puede mantener secreta, vamos a llamarle así. Entonces lo que se tiene que hacer ahora es divulgar. Hay una apertura bastante importante del Instituto de divulgar toda la información que nace de las investigaciones que se hacen, ¿no? Y parte de eso son, bueno, la atención con los medios de comunicación, las reuniones con los gobiernos regionales, con las municipalidades, ¿no?, con el mismo Congreso que hemos tenido la oportunidad de estar por allá, capacitación en los colegios, en las universidades, ¿no? O sea, ya no estamos ya orientando nuestra información a INDECI, sino simplemente se ha hecho una apertura general, ¿no? Pensamos de que la población debe estar enterada de esto, pero cómo es que la población recibe la información, ya eso sí ya no lo sabemos, ¿no? Esperamos que lo hagan de buena fe y puedan plantearse soluciones, ¿no? Ahora los medios de comunicación que usted ha mencionado permiten ver el comportamiento de las poblaciones frente a los sismos, y en el del Japón fue aleccionador. Hemos visto cómo reaccionó la gente del Japón. En un supermercado, es una foto muy difundida, en un supermercado la gente no salía corriendo, estaba tratando de contener que no se caigan las cosas. ¿Cómo se explica eso? Mire, en los años 60, en los años 70, todos los grupos de investigación estaban abocados a encontrar métodos de predecir los terremotos. La primer grupo de investigación o la primera sociedad que se dio cuenta de que era imposible fue la sociedad japonesa. Y comenzaron a trabajar al contrario, prepararse para enfrentar a los terremotos. Y ahí desarrollaron una educación muy puntual desde los más niños, ¿no? Cada día de manera reiterada, a tal punto que ahora podemos encontrar pues una cultura bastante desarrollada en cuanto a prevención. Todo lo que representa prevención se basa sobre la educación, sobre el conocimiento de dónde estamos viviendo y cómo enfrentar a la naturaleza, ¿no? Y eso es lo que ha resultado ahora en Japón, ¿no? Personalmente he podido observar, por ejemplo, que en el momento del terremoto cerraron las autopistas y todos los conductores que estaban en sus vehículos simplemente se bajaron, echaron llave a sus vehículos y se fueron a sus viviendas. A los 2 días se levantó la alerta, ellos fueron, recogieron sus vehículos, estaban intactos, nadie los había tocado. Entonces yo muchas veces me pongo a pensar una situación similar aquí, yo dejo mi vehículo, no sé, por cualquier avenida de acá de Lima. Ya no lo encuentro. No lo encuentro, ¿no? Al final es cultura,
Defensa Civil o su equivalente en Japón repartió mantas, repartió alimentos en las estaciones de tren, en las estaciones, en el aeropuerto, ¿no? Y al día siguiente Defensa Civil fue en el Japón y recogió el material que había dado, entero, sin ningún problema, ¿no? Algo similar aquí, pues bueno, uno reparte algo y al día siguiente se está vendiendo en las calles, ¿no? Usted me contaba la anécdota de un psicólogo que había comentado por qué reacciona la gente en el Japón así. Sí, tuve la oportunidad de conversar con un psicólogo en un medio de comunicación también, y a la pregunta de por qué la sociedad japonesa reaccionó de esa forma ante el terremoto, él dio una respuesta bastante sencilla y real, ¿no? Él manifestó de que la cultura japonesa se basaba en tres principios. Uno era creer en sí mismo, creer o confiar en las personas que lo rodean, y básicamente crear o confiar en las autoridades, ¿no? Entonces, realmente creo que hay Podemos sacar mucho... nuestras propias conclusiones de eso, ¿no? Exacto. Cada uno de ellos saca sus conclusiones y hay mucho que aprender, en todo caso, de este país, Japón, que siempre es tomado como referencia cuando se habla de terremotos. Y en el caso de Chile, En el caso de Chile, 500 muertos no es mucho para un terremoto tan grande. Gran parte de estos muertos han sido por el tsunami, no por el sismo en sí, ¿no? Es un resultado, es la respuesta del nivel de adelanto en las construcciones. Chile es un país que en los últimos 70 años, vamos a llamarle así, ha soportado sismos muy importantes, bastante grandes. Y esos sismos han ayudado un poco a mejorar la norma de construcción sismorresistente del país, a tal punto que ahora se tienen viviendas pues, construidas bastante con herramientas técnicas bastante adecuadas, ¿no?, para el tipo de suelos de la zona de Chile. En el caso nuestro, pues en los últimos 70 años no han ocurrido sismos mayores a magnitud 8. Entonces, necesitamos, de cierto modo, y de manera paradójica, necesitamos sismos grandes para mejorar nuestras normas de construcción. para que Y a nos la vez mejorar. convenzan de la necesidad de estar atentos. Exacto, ¿no? Es curioso porque el peruano, siempre cuando es testigo de un terremoto en el mundo o en los países vecinos, o es testigo de un temblor, como le llamamos a lo que ocurre en el Perú, siempre reacciona de manera curiosa, como si fuese la primera vez que experimenta esto, ¿no? Y no se da cuenta de que pues, cada año tenemos 150, 160 sismos reportados en el país, ¿no? O cada año están ocurriendo sismos grandes en el mundo. Si tomáramos conciencia de esto, sabríamos realmente que la situación en la cual estamos y que en cualquier momento podría tocarnos a nosotros.